Hola manitas, ¿cómo estáis? Yo aquí estoy espiando una subasta de Bill Lilly, la muñeca alemana en la que se inspiró Barbie, que se está subastando ahora mismo en esta casa de subastas que está en Suecia. Qué pintoresco, ¿verdad? Y mira, esta es la subasta, lleva días así, estática en 782 euros con 3 pujas. Ahora quedan 2 horas, en un rato empezará el jaleo y alguien se va a llevar esta muñeca para su casa. Vamos bien de tiempo, mientras tanto te cuento cositas. Pues mira, Bill Lilly es una muñeca muy valiosa, hay muy pocas originales. Si alguna vez ves una en venta directa, estará por los 5.000 euros. Mira, ahora mismo hay una en los Estados Unidos por 4.300 dólares. ¡Oh, qué ofertón! ¿Y quién es Lilly? Pues es un personaje de una tira cómica de finales de los 50 del periódico alemán Bild, que es muy graciosa, muy descarada, y gustaba tantísimo que decidieron fabricarla como muñeca. Y entonces fue Ruth Handler de vacaciones a Alemania y se la copió, con todo el morro. Bueno, vamos a vigilar la subasta, ¿no? Sigue igual, han pasado 10 minutos, pues te sigo contando. Lo que te decía, Barbie fue creada a imagen de Bill Lilly. Mira que son feas las dos, ¿eh? ¿Cuál te horroriza más? Se dice que los coleccionistas desarrollan un gusto adquirido por estas muñecas. ¿Qué gusto adquirido ni gusto adquirido? Que no, que son feas. Me encantan. Pues resulta que Lilly se ha puesto de moda porque Julian Kalinowski, que es un artista de la hostia, tiene arte hasta para sacarse un selfie en camiseta de tirantes, míralo. Pues este Julian Kalinowski ha creado un clon pluscuamperfecto de Bill Lilly y las hace él íntegramente, cada molde, cada pieza, el pelo, la pintura, la ropa, todo, manualmente. Se llama Lilly Lalka y el precio de cada muñeca suele andar alrededor de 350 dólares. Él la saca muy poquito a poco a la venta en eBay. Y la verdad es que con este nombre, la mitad del marketing lo tiene hecho ya. Julian Kalinowski. ¡Ojo, qué buen nombre! Yo lo descubrí en el canal de Manny, Some Like It Vintage, que tiene un par de vídeos como este, con review maravillosa de Lilly Lalka. Miradlo por favor, que es una pasada. Thanks, Manny. Pero volvamos a espiar a la subasta, que se nos va el salto al cielo. Mira, queda 1 hora y de momento sigue igual. La siguiente puja sería mínimo 825 euros. Aquí vemos que es buen artículo, descripción y en el informe de estado pone que tiene grietas. Y además al precio que alcance hay que sumarle los gastos de envío y manipulación que suelen rondar los 100 euros. Y de hecho, si quien la compra está fuera de la Unión Europea, le pueden cascar aduanas, aranceles, de todo. Bueno, al menos parece que viene bastante bien explicado. Aquí pronto va a empezar la jarana. Vamos a ver mientras tanto lo de las grietas. Pues esta es ella, tan mona. Me encanta su ropa y parece en buen estado de conservación. Tiene un rasponcillo en la cara. Esto parece una microgrieta en la pintura sobre el labio. Hay una manchita junto al ojo izquierdo. El pelo es de moher, se ve simplemente apelmazado, podría ser peor. Mano izquierda, un rasponcito. Por lo demás, manos perfectas. El desgastado de los zapatos le aporta carácter. Microfisuras en la pintura en tobillo izquierdo. Las manchas negras no me preocupan. Pero este polvillo blanquecino en la axila... corregidme si me equivoco, pero ¿podrían ser hongos? Ajá, aquí está la primera grieta seria, en la axila derecha. Es muy larga y va hacia la espalda. Y esto es más preocupante. Hombro derecho, desplazada, con pérdida de material. Se extiende hasta el cuello y coincide al lado derecho con la de la axila, lo cual me indica que al más mínimo impacto el torso podría cascar como un huevo. Antes de volver a la subasta te voy a hacer sufrir un poquito más. Y es que hay un chico en Grecia que se llama Aaron Dolls que está desarrollando su propio clon. Ya ves que su estilo es muy diferente al de Julian Kalinowski, es totalmente artesanal también, modelada pieza a pieza. Pero bueno, por ejemplo, el tema del stand no lo tiene aún desarrollado, ya ves que la tiene en un stand Kaiser. No sé si lo está investigando o no lo va a incluir en su diseño, no lo sé. Pero su combinación de colores es tan guay, tan cómic europeo mid-century, ¿verdad? ¿Nos recuerda a Tintín, por ejemplo? También a la propia Lilly original, por supuesto. Total, que este verano cuando Aaron vendió esta muñeca me alegré muchísimo. Porque mira, una sola puja, pero 550 libras esterlinas. Eso son más de 600 euros. El que la quiere, la paga y ya está. Venga, y ahora sí, volvamos ya a la subasta de la Bill Lilly original.
porque efectivamente, a 53 minutos de terminar, empiezan a pasar cosas. Número 3 ha subido a 857 euros y sin dudarlo, número 2 ha respondido con 900. 52 minutos y medio. Número 3 sube a 953. Y ni un segundo tarda número 2 en volver a encabezar con 996. Preveo que este va a ser un momento largo y tenso. Número 3 está valorando si pasar de los 1.000 euros o no. Número 2 está cruzando los dedos para que se detenga. Pues mira, mientras se lo piensan, te voy a enseñar una curiosidad. Es esta otra muñeca, se llama Paula, de Feg, de los años 50. Quien la vende nos informa de que se fabricó aquí en España contemporáneamente a Bill Lilly y con su mismo molde. Curioso, ¿verdad? Y volvamos a la subasta, porque efectivamente estamos a 20 minutos cuando aparece una nueva puja que supera los 1.000. Pero no ha sido número 3, ha sido alguien nuevo que acaba de entrar en la subasta, número 4. Número 2 ha respondido inmediatamente y estamos en 1.083 euros. Me pregunto si número 3 se ha retirado o volverá a la carga. Supongo que número 2 se estará preguntando lo mismo. Bueno, qué tensión. Nos acercamos al minuto y medio y número 4 no reacciona. ¡Hey! Ha aparecido un número 5, es otra persona, con 1.126 euros. Número 2 no se rinde y vuelve a la cabeza con 1.169 euros. Minuto y medio. Desde luego 2 se merece la muñeca muchísimo, pero 5 ataca con 1.312 y 2 le contesta con 1.330. Estamos cerca del minuto, la lucha está entre 2 y 5. Menos de un minuto. 2 está rezando para que 5 se rinda. Y en el último minuto entra el número 6, es alguien nuevo, no me lo puedo creer. Con 1.373 euros. Y se extiende el tiempo, son los 3 minutos reglamentarios para dar a los anteriores la oportunidad de contrapujar. 7. ¿Quién es 7? Por Dios. Ha subido a 1.451. 6 se apresura a responder con 1.458. Este es el tiempo que tiene 2 para contrapujar, pero no sé si lo hará. Esto con envío y todo o pasa ya de largo de los 1.500. Si alguien se mueve ahora me da un ataque, porque este es el momento en el que una subasta se puede hinchar. Atenta Lili por lo que pueda pasar. No quiero ni mirar. Terminando y adjudicada. Al número 6, puja más alta por 1.458 euros. Vendida. Bueno, habrá ahora mismo todo tipo de emociones al otro lado. Y número 6 se lleva una Bill Lilly auténtica, preciosa, histórica y también la responsabilidad de vigilar esos posibles hongos, esas tremendas grietas y en caso de restaurarla, contratar un servicio cualificado. Porque esto no es una fashionista, chavales, es una antigüedad. Pues nos despedimos hasta otro día de esta pintoresca casa de subastas en la maravillosa Suecia. Y si sientes que estás empezando a desarrollar este gusto adquirido, toca tu pantalla, porque seguimos aquí en Playful Craft.